Hola Mónica, buen día, ¿cómo estás? Mira, buenos días, ¿cómo estás vos? Muy bien, gracias por acompañarnos, por dedicarnos este tiempo para contarnos las distintas iniciativas de Trivento. Sabemos que realmente están liderando el camino acá en la industria y sobre todo creo que hoy el foco pondría en la parte de sustentabilidad social, que tienen unos programas súper interesantes y han hecho distintas iniciativas. Mira, el eje nuestro es la educación. Creemos que la educación es la gran herramienta que va a permitir cambiar la situación, no solamente individual de las personas, sino en general del país. Como primer punto te digo que estamos en el cuarto ciclo de un programa que empezó hace más de 15 años atrás, que fue abrir una escuela, un aula satelital para terminalidad de los estudios secundarios. Así empezó. Bien. Entonces dijimos, bueno, vamos a abrir la escuela. Esto, por supuesto, se hizo un acuerdo con el Ministerio de Educación. La educación como para, primero hacia nuestros colaboradores. Entonces dijimos, bueno, ok, vamos a abrir una escuela y se llenó el cupo. El primer año fue un éxito. Un Dijimos, éxito. bueno, el año siguiente, bueno, vamos a ver si esto va funcionando. Pero aparte es un ciclo que son 3 años para que terminen la secundaria. Ese fue el primero, la primera experiencia, fue buenísima. La gente, tuvimos un feedback maravilloso, la gente estaba muy contenta, gente que sentía que ya podía ayudarle a los hijos con las tareas, o sea, cada alumno tenía un padrino, alguien que trabajaba en la compañía y lo ayudaba en cualquier cosa que se trababa o que necesitaba, no sé, el inglés, que los ayudara a siempre sentirse acompañados. Yo creo que la gran diferencia de ir a un lugar que está externo a ir dentro de la compañía es que la gente se siente todo en su grupo, digamos, con su ambiente, con su gente. A mi ahijado yo le regalé ese regalo cuando se recibió. Entonces, como que eso genera también lazos entre las áreas, entre las jerarquías quizás. Y Es después contame un lindísimo. poquito cuáles fueron las partes más difíciles para llegar a esa etapa. Difícil, difícil. No sé, a lo mejor organizar los turnos y ver que todos pudieran ir a clase cuando tenían que ir, entonces que los turnos tuvieran una coherencia entre las horas que tenían que trabajar y las horas que podían dedicarle al estudio. Y el año siguiente lo hicimos, incluimos la primaria, Ujú. incluimos alfabetización para gente de las fincas, o sea, lo que tratamos fue siempre de ir, digamos, que el programa fuera creciendo. Bien. Entonces, esta es la primera pata del programa, que es la educación a través de esta aula satelital dependiente del Ministerio de Educación, que hasta ahora no hemos logrado abrirlo a la comunidad porque se completa con cupos internos. La Bien. idea sería que también fuera una opción para nuestros vecinos, para la gente que vive cerca y que quiera estudiar, pudiera acercarse al aula que le quedaría cerca de su casa. Claro. Hermoso, Bueno, esa sería hermoso. como la primera pata. Excelente. La segunda pata es el sistema de becas, Ujú. que nosotros tenemos un sistema de becas interno también para nuestra gente que les permite también estudiar afuera y empezar a hacer como un grado más elevado de lo que es la secundaria, entonces tecnicaturas, a lo mejor gente que ha estudiado para clerquista, que ha ido buscando especializaciones para ir mejorando también en el sueldo, o sea, eso significa plata, significa que pueden monetizar lo que es la educación. Entonces, creemos que eso también es muy importante para que la gente, eh, digamos, se ponga la camiseta de la compañía. Yo creo Sí, que sentir esa pertenencia es importante. exactamente. Y no solamente eso, sino la gente que lo ve avanzar, porque no es, solo, no es algo individual, es algo colectivo. Estamos todos empujando para que todos avancemos. Entonces dijimos, bueno, ok, vamos a empezar con los hijos, darle becas para la primaria, para la secundaria, para la universidad, para lo que haga falta. Pero después nos dimos cuenta que necesitábamos darle, digamos, algo de imparcialidad, de algo mucho más objetivo. Entonces nos pusimos a trabajar con Fonbec. Fonbec es el fondo de becas que es muy importante en el país y Trivento es un gran aportante de becas. Entonces ellos tomaron el rol de hacer la selección, el seguimiento, porque ellos no solamente seleccionan alumnos de altos rendimientos y digamos, problemas económicos, sino que eh, hacen un seguimiento anual de cuál es el desempeño en la escuela. Hacen un gran trabajo.
Me Bueno, y parece con esto, fundamental lo que estás contando, que uno quizás lo comienza, pero si uno después no le da control y seguimiento, se pierde. también un partner inclusive estos son súper serios, están auditados por Price, o sea, tienen auditorías externas, y eso le da credibilidad Claro. digamos, al programa. Uh-huh. Y después, ¿qué dijimos? Bueno, esto tiene que crecer. Y nosotros tenemos siempre a fin de año una actividad que hacíamos, una actividad comunitaria, entonces nos ayudábamos a un jardín, íbamos a pintar una escuela, un día completo, toda la compañía, o sea, 420 personas, ayudando a distintas instituciones. Hace 4 años se hizo un encuentro donde se nos dio la consigna de crear un nuevo producto para generar recursos, para dar más becas. Y ahí nació el Guaymalbec. Guaymalbec, producto que nació de la creatividad colectiva de toda la compañía. Tenía que tener la palabra innovación, había colores azules, querían que fuera Malbec. Y ahí Maxi me da mucha risa porque él fue el enólogo que se le encargó el proyecto y tenía que ser innovador y hagamos un blanco de Malbec. Y él decía, no, no puede ser, el Malbec no es blanco, el Malbec es tinto, ¿cómo vamos a hacer? La gente. Entonces, dice, la primera barrera fui yo, él decía. La cuestión es que ahora es un éxito. Y eso nos ha permitido aumentar, adicionalmente a todas las becas que dábamos, 50 becas más que se distribuyen a niños alrededor del país. Entonces, este efecto que es multiplicador, es un efecto que realmente le pone, digamos, caras, porque por ahí uno dice, y recibimos, no sé, las cartas de los niños cuando agradecen al señor Trivento. Realmente impresionante, me encanta saber esto también, escuchar esta parte de que están muy conectados con los empleados de la misma empresa, que uno tiene acceso a ver esos resultados, esa felicidad, el avance de los que van estudiando. Te hago una pregunta más, Mónica, que querías escuchar un poco sobre las compras al Arca, cómo surgió esta iniciativa, porque me pareció fantástica. Esto surgió de la mano de CODE, que ellos hacen una mediación entre las grandes empresas y estas actores de la economía social que están organizados, pero muchas veces les cuesta la venta. Entonces, como que ellos tuvieron que cambiar su perspectiva, decir, bueno, lo importante acá no es solamente encontrar los recursos, sino realizar la venta. Entonces, ellos dicen que son pro consumidores. Ajá. Eso me pareció fantástico para que ellos entendieran, que la gente entendiera que esto tenía un destinatario y que si no se vendía, no iban a poder seguir. Y nosotros tuvimos que hacer también un proceso de cambio en entender internamente que esto no era un proveedor normal. No era un proveedor que se le podía pagar 30 días, no era un proveedor que se lo podía tratar de la misma manera, no era un proveedor que podía recibir las proyecciones de compra de la misma manera. Entonces hubo que tener los anticipos, las excepciones, los contratos, todo adaptado a esta nueva forma de compra. Y creo que ha funcionado muy bien. Ahí estábamos con Alejandra, que es quien está a cargo del Arca, hablando también de la circularidad. Por ejemplo, ellos nos pedían las cajas que después volvían, decían, ay, pero vinimos a buscar las cajas, y ahora vuelven las cajas. Entonces, es decir, esta simbiosis que se genera cuando uno tiene, digamos, una perspectiva mucho más cuidada del otro. Yo siempre digo que uno, para poder impactar, tiene que mirar al otro y saber qué necesita el otro, y no decir, ah, esto lo tengo, te lo doy. No, 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 no. Y así se van construyendo las relaciones y así se va cambiando la perspectiva de toda la compañía, que ahora entienden por qué se hace, de qué manera se hace. Estas son mujeres que son jefas de hogar, que son sostén de familia, o sea, y que uno da trabajo a personas que realmente lo necesitan. Ellos también han logrado cumplir los estándares, o sea, no es que estemos comprando cosas de menor calidad, es que ellos están haciendo cosas con mucha calidad, mucho amor, para poder, digamos, avanzar con los uniformes, los delantales, todas las cosas que se pueden seguir comprando. Bueno, vemos que eso, que implica un poco de flexibilidad, como contás vos, de parte de las empresas, adaptarse, pero que
digamos, el resultado realmente vale la pena. Te agradezco, Mónica. Gracias a vos, Jimena. Creo que es importante también que dar a conocer las iniciativas para contagiar a otros y que no es tan difícil. Exacto. Contagiar a otros para que también se sumen y puedan hacer ese granito de arena, puedan ponerse granito de arena para que todos vivamos en un mundo